más o menos lo que vamos a tratar de explicar a grandes rasgos es que lo que yo obtengo, o sea, lo que tengo que obtener primero para llegar a estos porcentajes es primero obtener el peso retenido en cada tamiz. Es decir, nosotros vamos a utilizar una tabla de laboratorio donde tenemos tamices, ¿cierto? Esto mismo puede ser, ¿cierto?, o complementado con más tamaño. Y vamos a pasar nuestra muestra de suelo, ¿cierto? Vamos a tener una muestra de suelo que va a tener, ¿cierto?, un peso determinado. La muestra de suelo. No sé, 3 kilos, lo que sea. Independiente del tamaño de la muestra, se puede siempre obtener la curva de tamaño. Y eso lo vamos a pasar por los distintos tamaños, ¿cierto? Y ahí, para cada tamiz, vamos a obtener el peso retenido. Profesor, y ahí en esa sesión de 64 habla de los tamaños de las muestras. Hay uno que no es necesario respetar los kilos, si es varios kilos y doble. O sea, depende, digamos, de dónde tú quieres tomar la muestra. Porque igual ahí te recomienda dependiendo de la característica de tu suelo, ¿cierto? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Cierto? ¿De dónde lo extrajiste? ¿Cómo es la cantera? Y ahí te recomienda un tamaño de muestra, ¿ya? A lo que me refiero es que independiente de donde tú obtengas la muestra y el tamaño que tomes, ¿cierto?, siempre puedes obtener el grado numérico, ¿ya? Aquí estoy poniendo un ejemplo así, digamos, por decirlo, ¿ya? Dependiendo del tipo de suelo, obviamente yo tengo que regirme con las normas para establecer cuál es el tamaño adecuado de mi muestra, ¿ya? Supongamos que la muestra que necesitamos es de 4 kilos, ¿ya? Es por decirlo un número. Entonces, esos 4 kilos yo lo voy a pasar por los distintos tamices y en cada tamiz va a quedar retenido un peso, ¿ya? Eso es fácil de determinar, ¿cierto? Porque ya ustedes ya lo hicieron. En cada tamiz queda una cantidad, solo peso y determina cuánto pesa. Profe, pero así como está en lo el tamizado que tiene del lado izquierdo, ahí está demostrando el porcentaje que pasa, no es que queda retenido. Entonces, cuando queda retenido 0, el porcentaje 100 que pasa. Exacto. Es justamente lo que uno tiene que hacer después. Porque tú después tienes que determinar, bueno, cuánto peso fue lo que pasó. Eso que pasó. ¿Ya? Y lo que pasa va a ser entonces 100 menos el peso retenido. ¿Ya? 100 menos el peso retenido. Pero aquí me va a faltar. Aquí tengo que ir agregando los pesos anteriores. ¿Entiendes? Para saber cuánto realmente es lo que pasó. ¿Ya? Y ahí me va dando, ¿cierto?, cuánto va quedando retenido en cada uno de los tamices. Es decir, básicamente, la norma incluso lo dice, es el peso acumulado. Lo que va quedando, digamos, acumulado hacia arriba. Hago esa resta y me da el peso que pasa por cada uno de los tamices. Y después con ese valor, aquí debe haber puesto algún nombre a esto, ¿no? Vamos a ponerle, vamos a poner este P1, P2, y así sigue. Entonces el porcentaje que pasa, finalmente, ¿cierto?, que es lo que yo obtengo acá, va a ser este valor P1 dividido por ¿qué? Por el tamaño de la muestra. Por C, para poner el porcentaje. ¿Ya? Después hacemos lo propio con el segundo. Así. Ahí se obtiene el famoso porcentaje que pasa.
retención. Entonces, en definitiva, lo que yo tengo en el laboratorio son los pesos retenidos cada tamiz, y con este pequeño procedimiento obtengo el porcentaje que pasa por cada uno de esos tamices. Que finalmente es la tabla que a uno siempre informa, o uno lee, ¿cierto?, el informe de suelo, como la que tenemos aquí en el. ¿Ya? Ahí tenemos una plantilla típica, ¿cierto?, para graficar granulometría. Yo quería traerle impresa, pero tuve problema con mi impresión, así que no lo pude. Pero este igual se lo voy a dejar en la 9 para que ustedes la puedan imprimir cuando quiera. Entonces, ¿cómo se grafica esto? El tamiz, ¿cierto? El tamaño del tamiz en la horizontal, el porcentaje que pasa en la. Repito, ¿cierto? Ustedes pueden buscar información, otra bibliografía donde acá se grafica el porcentaje retenido, no el porcentaje que pasa. En Chile usualmente lo hacemos así, con el porcentaje que pasa. Aquí se grafica, fíjense que la escala no es lineal, abajo. ¿No? Salta de 0,01, 0,10 a 1, 10, 100, 1000. ¿Ya? Esta es una escala logarítmica, es decir, aquí se grafica el logaritmo del tamiz, del tamaño del tamiz. ¿Ya? Pero claro, eso no, ustedes no tienen que preocuparse, esto ya está, las plantillas están ya listas, cosas imprimibles, no se van a poder medir ustedes logaritmos. Pero hay que saberlo porque a alguien le puede llamar la atención de que esto no está lineal, ¿cierto? Es porque es una escala no lineal, es logarítmica. Esta sí es lineal, ¿cierto? Va 10, 20, 30 hasta 100. Entonces, aquí esto no es tan difícil porque uno parte al revés. Se fija en el tamaño más pequeño, ¿ya?, y el porcentaje que le corresponde. Obviamente aquí estamos haciendo así muy ilustrativo. Esto, para hacerlo con mayor precisión, uno lo puede hacer en el computador. Incluso esto se puede poner en una planilla Excel, ¿cierto?, muy preciso, y traer el mismo Excel que lo grafique. ¿Ya? Incluso lo puedo hacer, ¿ya?, para dejarse. Profe, nada que ver, pero ¿no hay que traer impreso esto para la prueba? ¿Cómo? Para la prueba hay que traer impreso el. No. ¿No? No. De ahí les voy a comentar si tienen que traer algo o no. Yo creo que no. Quizás las tablas de suelo, puede ser. Podría ser. Pero solo las tablas de suelo. Porque la prueba pasada, algunos llegan con un mamocreto ahí, ¿cierto? Yo les dije, ningún problema resuelto, claro, pero me faltan los vivos que escriben el problema con palabras. Es lo mismo, ¿ya? Se las dejé pasar por esta vez, ¿ya? Pero por lo menos las tablas de suelo sí, yo creo que eso sí lo pueden traer. Las tablas para clasificar suelo, ¿no? ¿Ya? La ACTM, la OS.
Y las tablas, nada con anotaciones al margen, ni atrás, ¿cierto? Escrito, las puras tablas. Ya. ¿Qué está? Les decía que para calificar la granulometría primero se parte por el tamaño más pequeño, que en este caso es 0,075. Si buscamos el tamaño 0,075, ¿dónde deberíamos estar? Más o menos. Fíjense que estas rayitas no son casualidad. Se supone que esta rayita, ¿cuánto equivale? 0,02. Y esta de acá, 0,03. ¿Se sigue aumentando? Por tanto, el 0,075, ¿dónde va a estar? Aquí estamos en el 0,09, 0,08, 0,07. Como en la mitad de acá. No. Por ahí. ¿Ya? Y tenemos un 6%. Aquí está el 10%, 5 sería la mitad, por ahí más o menos, 6%. ¿Se nota el número? Está muy chico. Voy a tratar de hacerlo. Entonces aquí vamos a tratar de hacerlo derechito. Ahí tenemos un primer. Me fue un poco barrio, pero tremendo. Y otra pregunta, ¿por qué? El pego era por un logaritmo, pero ¿por qué se hace esa diferencia entre el 0,1 y el 0,2 y el 0,7 con el 0,08? ¿Por qué esa reducción del...? Es que recuerda que esta distancia de aquí a acá no es 0,01, es el logaritmo. Sí. Es porque si tú lo haces a escala real, tendrías que hacer un gráfico gigante. Solamente por un tema de... Es por eso. Ya. Porque fíjate que aquí estamos en 0,075 y tenemos que llegar a 63, imagínate. O sea, tendríamos que, si lo hiciéramos escala lineal, tendríamos que... Ya, después tenemos el siguiente tamiz, que sería el número 50 cm, que es 0,3 milímetros. Aquí ya pasamos, aquí estamos, recordemos que estamos en el 0,1, 0,2, 0,3. Aquí está el 0,3. Y ahí tenemos un porcentaje que pasa del 10%, es decir, estamos acá. Ahí tenemos otro. No estoy concentrado. Que uno opina bastante. Esa es la clave. ¿Ya? Sí. De aquí nos vamos al siguiente tamiz, ¿cierto? Que es el número 40 cm, es decir, 0,42 milímetros. Aquí estamos en 0,3, 0,4 y 0,5. 0,42, ¿cierto? Va a estar como por aquí. Por aquí todos estamos haciendo un ejemplo así muy académico. Para hacerlo con mayor precisión, que es lo que se debe hacer, se hace en el computador. Con una herramienta como el Excel o otro similar. O sea, 12%. Tenemos el 10, no sé, como por acá, el 12%. ¿Por qué no con una tarea propia? ¿Cómo? Una tarea de hacer el gráfico. ¿Este lo ve como tarea? El graficador. ¿Esto se lo ve como tarea, dices tú? No. Otro. Sí. Puede ser, sí. Podría buscar ahí una granulometría. Incluso uno puede buscar ejemplos de granulometría de suelo real Y se lo mandamos. y lo grafico. Podemos dejar uno de tarea, no hay problema. Ya, ¿dónde vamos entonces? Con el tamiz número 30, que tenemos tamaño 0,6. Aquí estábamos en el 0,4, 0,5, 0,6. Aquí estamos en 0,6. Voy a ponerlo acá, anotarlo, 0,6.
Y teníamos un porcentaje de 18%, es decir, estamos aquí más cerca del 20%. Fíjense que los porcentajes que pasan, ahí uno se va dando cuenta de ciertos detalles. Los porcentajes que pasan, o porcentajes retenidos, ¿cierto? Siempre se pone entero. ¿Se dan cuenta? Nunca se pone en un decimal. Siempre se aproxima al entero. Porque obviamente cuando yo calcule acá, esto me va a dar decimales. Por eso lo digo. ¿Ya? Y esto se tiene que aproximar, ¿ya? Aproximar al entero. Con la ley de aproximación correcta, sí, ¿ya? Porque algunos siguen insistiendo en cortar ahí, ¿cierto? Se mata caballo ahí, el número, y no es así, tienen que aproximar correctamente, ¿ya? Si el decimal que viene es 5 mayor, se aproxima para arriba. Si es menor que 5, se aproxima para abajo. Ya. Ya. Estamos en el número 10 CTM, es decir, 2 milímetros. Aquí estamos el 1, 2. Este es el 2. Y pasa un 25%. Es decir, estamos en la mitad. Después pasamos al número 4, que es 4,75 milímetros. Estamos en 2, 3, 4, entre 4 y 5. Más tirado al 5, ¿cierto? 4,75. Y el porcentaje es 34%. Para decir, estamos cerca de la mitad, por ahí no. 34. Seguimos subiendo, acá tenemos, también es un cuarto de pulgada, que son 6,3 milímetros. Estamos aquí en 5, 6, 6,3. Es decir, más o menos por ahí. Y ese tiene un porcentaje de 49%. Casi 50%. Ya, el siguiente, tenemos 3 octavos de pulgada, es decir, 9,5 milímetros. Estamos aquí. Ahí el 10, por tanto 9 el anterior, la mitad sería 9,5.
y tenemos un porcentaje de 67%, es decir, estamos 65, 67, por ahí no. Como que se mueve la pizarra, ¿eh? Claro, proyector, no la pizarra. Después tenemos media pulgada, que son 12,5 milímetros. Estamos acá en el 10, 11, 12, 13, es decir, por ahí el 12,5. Y un porcentaje de 85%. Es decir, estamos acá. Después 3/4 de pulgada, que son 19 milímetros. Aquí estábamos en el 2, 13, 14, 15, 16, 17. Perdón. Ah, no, aquí me equivoqué. Porque aquí va de 10, 20, de 10 en 10. No me equivoco. Este un poco más atrás. Porque de aquí salta al 20. ¿Lo ven? Por eso que tengo cuidado con el catálogo. Entonces aquí tenemos 15, 12, ¿cuánto era? 12,5 esta vez. Sí, por ahí. Ahí sí. Ese era el anterior, 12,5. El 19 entonces va a estar más cerca de acá, del 20. Va a estar ahí 19. Y tenemos 100%, es decir, acá. Y los siguientes tamices son todos 100%. ¿Ya? Entonces si yo lo ubico el 25, ahí estamos en el 20, el 25 va a estar por ahí, ¿cierto? Vamos a anotarlo, el 25. El 8 es el 38,1, es decir, 20, 30, 40 por acá, 38,1. ¿Qué más? El 50. 30, 40, 50. Y el 63 sería 60, ahí 63. Todo eso, ¿cierto? Van a llegar acá arriba. Al quedar lineal, ¿es necesario seguir agregando datos? ¿Cómo? Al que haya lineal, digamos, arriba en la curva, ¿es necesario seguir no, esos datos? no, si aquí sabemos que van a ser todos, no es necesario, solo entiendan dónde estamos. ¿Ya? Todos esos puntos llegan allá a 100. Y ahí, ya uno que tiene graficado todo, se unen los puntos con una recta, ¿cierto?, entre ellos. Una recta positiva.
Y esa es la famosa curva de granulometría. Aquí se suele unir este con el origen, pero es solo para cerrar la curva. Si ustedes buscan ejemplos de curvas granulométricas, siempre van a tener esta forma, ¿ya? ¿Ya? Dependiendo del suelo, ¿cierto? Si un suelo más fino, si tiene mayor porcentaje fino, la curva se corre más hacia adelante. Si tiene más porcentaje grueso, ¿cierto? Se corre más hacia adelante. Ahora bien, si ustedes grafican al revés acá, porcentaje retenido, la curva les queda al revés. ¿Ya? Como les dije, si ustedes buscan literatura donde se grafica el porcentaje retenido, la curva es al revés, salta al otro lado. ¿Ya? Por eso si buscan literatura chilena, informes de suelo que se hagan acá, siempre van a encontrar que es así, porque nosotros siempre graficamos porcentaje que pasa. ¿Sí? Ahora bien, aquí se pueden hacer varias cosas en realidad, porque en un gráfico que usualmente se hace, se pueden graficar más de un suelo. Yo aquí mismo podría graficar 8 suelos, ¿cierto? Con otro color. ¿Ya? Eso me sirve para comparar, ¿cierto?, cómo son los tamaños de los distintos suelos que estoy o tengo disponibilidad. En un informe generalmente salen a los metros que fueron tomando los ensayos. Una curva, 3 metros, 6 metros, 9 metros, 12 metros. Por profundidad, sí, puede ser. Sí. Por eso digo, se pueden hacer varias cosas con este tipo de gráficos. ¿Ya? También se utiliza en la dosificación del hormigón. Ustedes lo vieron, ¿no? No. Bueno, lo que pasa es que para elaborar un hormigón se requiere suelo, es uno de los componentes básicos, ¿cierto? Son 3 los componentes básicos del hormigón. ¿Cuáles son? Árido, cemento y agua. El árido, que no es un suelo propiamente tal, es, digamos, un suelo, ¿cierto?, seleccionado, ¿cierto? Sabemos que los áridos se caracterizan porque de tamaño, ¿cierto?, bien definido, y esos áridos igual tienen que tener una granulometría definida, ¿ya? No es cualquier árido, ¿cierto?, que yo pesco y digo, ya tiremos el árido para hacer el hormigón. Tiene que tener una curva establecida, por norma también. La norma dice qué tipo de curva tiene que tener ese árido para poder ser utilizado en el hormigón, ¿ya? ¿Qué norma es la que dice eso? 165. ¿La de hormigón 170? La 170 es la de hormigón, pero ¿de qué año? ¿De qué año es la norma de hormigón? No, 2016. La última. Esa hace referencia, cuando se habla del árido, a la norma de árido, 160, 2003. Eso es la que conversamos en la clase, que está en la nueva. Así que igual le recomiendo revisar esas normas. La 170 tienen que saber, por eso tienen que revisarlo sí o sí. ¿Ya? La 170 tiene mucha información muy interesante y que es bueno consultarla, siempre, revisarla, leerla varias veces. Y obviamente la 163 también, ¿cierto? Yo recomiendo que la revisen, ¿cierto?, de vez en cuando, ver lo que hay. Profe, la norma 165 aparece en el gráfico que dice fuera de la banda, dentro de la banda. ¿A qué se refiere? Justamente tiene que ver con lo que yo les decía. Cuando uno utiliza un árido o un suelo para ciertos fines, ¿cierto? Por ejemplo, el mismo ejemplo del hormigón. Si yo quiero utilizar un árido para hacer hormigón, la norma me dice, tú no puedes utilizar cualquier árido, tienes que utilizar un árido que tenga cierta granulometría. Y me dice, me da bandas de granulometría. Es decir, me dice, los porcentajes de tus áridos, de tu árido, el que tú quieres usar, tienen que estar entre ciertos valores. Es decir, el porcentaje que pasa en el tamaño media pulgada tiene que estar entre 100 y 80%. ¿Ya? En este caso estaríamos bien. ¿Sí? Pero si la norma me dijera, no sé, porque el tamaño 3/8, el porcentaje que pasa de mi árido tiene que estar entre 50 y 60, entonces aquí no estaría cumpliendo mi árido. A eso se llama banda granulométrica, que me da un rango.
¿cierto? Para cada tamaño me da un rango y yo tengo que tratar de que mi área esté dentro de ese rango, ¿ya? Ahora, ¿cómo se logra eso? Porque ustedes dirán, bueno, pero es que yo tengo un árido, no voy a estar sacando las piedritas, ¿cierto? No, lo que se hace es que ahí aparece el concepto, que aparece en la norma 163, de árido combinado, que yo lo junto con otro árido, ¿cierto? Para poder obtener los porcentajes que la norma me pide, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? Básicamente con la gráfica, porque tú puedes graficar, ¿cierto? Tu árido combinado, ¿cierto? Lo mezclas con otro árido para cambiarle los porcentajes. Y también grafica las bandas que te pide la norma, ¿ya? Que van a ser dos gráficas, ¿cierto? Así, ¿ya? Que justamente por eso se llama banda, porque si tú lo graficas queda como una banda, en la cual se supone que tu árido tiene que estar, ¿cierto? Entre medio de esos dos valores, ¿ya? Obviamente si tú eso lo haces con un programa, tú puedes ir jugando con tu árido para saber en qué porcentaje los mezclas, ¿ya? Porque cuando se hace un árido combinado, ¿cierto? Si yo tuviera aquí dos áridos, yo puedo decir ya voy a mezclar 50% de un árido con 50% del otro, y veo que hay gráficamente. Si no me queda dentro de la banda, entonces yo puedo jugar con esos porcentajes. Entonces tomo un 40% del árido 1, un 60% del árido 2 y grafico lo mismo, ¿ya? Y ahí voy jugando hasta que mi gráfica quede dentro de la banda que la norma me pide. ¿Ya? Por eso se habla de banda granulométrica, porque es la forma en la que la norma me establece los rangos recomendados para la vida. Ya. ¿Le busco una tarea entonces? Voy a buscarle una granulometría para que la puedan hacer. ¿Hacemos el tiro más rato?
Como me sacaron la cuestión, me dieron otro. Pero siempre llegan como las 9 tanto a las 3. Una 9 de 26. Como me pido a la casa, ¿no? No, si no es por ejemplo, es cuando no me molesta hasta que llega la paloma que entra en la ¿Para qué quede un área de Facebook? Vale un 35%. Sácale una foto. 35%. A mí no me saca. Claro. Y del 1 al 5 es el rango de invalifico. ¿Ya? La plantilla se la voy a dejar igual en la nube. Ahora, si ustedes quieren hacerlo de otra forma, hacer el Excel, ¿cierto? Algo más elaborado, bienvenido sea. ¿Ya? Si no, lo hacen a manito en la plantilla que les voy a dejar en la nube. ¿Ya? Pero no nos va a quedar así como el que estaba haciendo usted. Así lo hacemos en Excel. Va a estar más bonito. O sea, sí, pues si usas la herramienta correcta, sí. Pero tienes que manejarte ahí en el Excel en los gráficos para poder hacerlo. O si no, el AutoCAD. El AutoCAD igual es una herramienta fácil para graficar, sobre todas estas cosas. Lo que sí es un poquito trabajoso, pero si ustedes son rápidos en dibujar, no les va a costar. Pero el AutoCAD es solo para dibujarlo, en el S nuevamente el AutoCAD. Ah, claro, solo para dibujar. Una vez que ya tiene claro, digamos, solo lo traza y lo dibuja. ¿Ya? Pero ojo, en el AutoCAD tienen que dibujar el logaritmo de la distancia, tienen que usar el logaritmo de la abertura. ¿Ya? Si no se quieren complicar, lo hacen a mano nomás en la hojita que yo les voy a dejar. Es para que sepa entender. Ya, hagamos una pequeña pausa. No me voy a actuar, como ustedes podrán participar. Bueno, como alguna vez les comenté, que sea antigua no quiere decir que sea mala, ¿ya? Porque en definitiva son procedimientos que son bastante estandarizados, yo creo que no se justifica con su similaridad una actualización, porque además sigue en la línea de estar acorde con las normativas internacionales. O sea, como muchas normativas está basada en las normas ITM, que tampoco se ha actualizado, digamos, en el tiempo inmemorial, ¿ya? Porque no se requiere, digamos, es un procedimiento bastante simple y que da buenos resultados. La primera, es para determinar el límite líquido. Segunda, es la determinación del límite plástico. Y el índice de plasticidad, ¿ya? Que sabemos cómo se determina. Estos son los famosos límites de consistencia, ¿cierto? O límites de Allen. También lo pueden encontrar en la literatura como límite de Allen. Pero los límites de Allen son tres. Lo que pasa es que siempre se habla de dos, del límite líquido y del límite plástico. Pero hay otro que no se usa tanto, pero existe, que es el límite de contracción. Lo digo como un dato de la causa porque tampoco en la red de contenido del curso tampoco está indicado que hay que repasar, ¿no? Solo hablan de los límites líquidos y plásticos, ¿ya? De hecho, hay una norma también en Chile, que es la siguiente, la 31.3, que habla de límite de contracción.
Obviamente nosotros nos podemos recordar estos dos, que son los más importantes. ¿Se acuerdan de lo que era el límite líquido? ¿Cómo se definía? ¿Usted tuviera que explicarle a un niño de 5 años qué es lo que es el límite líquido? Es como el punto límite en que el material deja de ser líquido y pasa a ser plástico. Sí, va ahí, vamos a ver, vamos a ver. Sí, hay que precisarlo un poco, ¿ya? Pero la idea es correcta. El límite de humedad, ¿cierto? Es la cantidad de humedad que tiene un suelo, ¿cierto? De manera tal de que es justo en la humedad en que deja de ser, ¿cierto? O de comportarse como líquido y pasa a comportarse como un material plástico. Es el límite líquido. ¿Cómo es la definición? Está igual definido en los apuntes. Es la cantidad de humedad que tiene que tener un suelo, ¿cierto? La humedad justa en que deja de ser, ¿cierto? O comportarse como líquido y pasa a comportarse como un material plástico, ¿ya? Porque usted, ¿cierto? Uno puede ir cambiando la humedad de un suelo, ¿cierto? Un suelo que está seco, ¿cierto? Le puede incorporar humedad, el suelo se va a empezar a humedecer, en algún momento se va a empezar a comportar ya de manera más consistente, más plástica, ¿cierto? Yo lo voy a poder moldear. Ahí se dice que está en un estado plástico. Si yo le sigo aumentando la humedad, en algún momento ya va a dejar de ser plástico y se va a empezar a comportar como un barro, ¿cierto? Ese límite, ¿cierto? Entre el plástico y el barro, ese se llama límite líquido, ¿ya? Límite de humedad, para eso tomamos, ¿ya? El límite de plástico, ¿cierto? De manera similar, es cuando un suelo pasa, digamos, de estar en un estado húmedo, ¿cierto? Semiplástico, es decir, está con humedad, pero no es plástico, ¿ya? Sino que se rompe, se quiebra, ¿cierto? Se desgrana, ¿cierto? Y en algún momento, ¿cierto? Aumentándole la humedad, va a llegar a ser plástico. Ese es el límite, ¿cierto? Entre un estado, bueno, en rigor, ¿cierto? Entre un estado semiplástico y plástico, ese es el límite de plasticidad, ¿ya? Un suelo plástico es el que sabemos, ¿cierto? Se comporta con buena consistencia, es como una plasticina, ¿ya? Y el semiplástico ya no es moldeable, ¿cierto? Está húmedo, pero no se puede moldear porque se quiebra, ¿ya? Ese es el famoso límite plástico. Y el límite de contracción, ¿cierto? Por descarte, ¿qué es lo que sería? Cuando ya el material está seco, es decir, el límite entre el suelo seco y un suelo semiplástico, ¿ya? Como dije, no se utiliza tanto, no es tan conocido, pero existe, ¿ya? Ahora les puedo dejar las tres normas si ustedes quieren, ¿ya? Pero lo que me interesa de este curso son las primeras normas, ¿ya? Que son las más utilizadas. Quiero que revisemos las normas en específico directamente para que comentemos algunas cosas, ¿ya? Después vamos a ver un pequeño video donde se explica más o menos lo que vamos a revisar. Ahí está la primera norma, ¿cierto? La 1517. Yo le puse 1571, ¿no? Estaba 1516, ¿ya? Me equivoqué ahí entre el número. Este, ¿cierto? Yo diría que es el más importante. De hecho, el procedimiento es un poco más elaborado. Vamos a ver en comparación con el procedimiento para hacer el límite plástico, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que revisar la norma, que es lo que es, ¿cierto? Después de toda esta cháchara. Aquí hay una introducción, ¿eh? ¿Sí? Que es interesante revisarla. ¿Qué es lo que dice? No sé si la habrán puesto. Habla de un acanalador. ¿Qué es lo que es el acanalador? Ahí vamos a ver. Es un instrumento que se utiliza, digamos, para hacer el ensayo. De ahí vamos a ver un esquema, ¿cierto? Y en el video se ve bien cómo es ese famoso acanalador. Hay dos tipos de acanaladores, ¿ya? Es decir, hay una herramienta que se utiliza que puede ser de dos formas.
¿ya? La que se llama Casa Grande y la ASTM. Es interesante porque aquí la norma no hace una descripción precisa de cuál usar, ¿ya? Lo que dice es que en Chile se suele utilizar el acanadador de Casa Grande, ¿ya? Eso no, pero no dice ni prohíbe utilizar el ACTM, ¿ya? Y tampoco dice una distinción de cuándo recomienda usar uno o el otro, ¿ya? Eso es interesante porque en definitiva la ACTM sí, ¿cierto? Sí establece una recomendación de cuándo utilizar uno y el otro, ¿ya? Que lo vamos a ver porque en el video sale mencionado, ¿ya? De hecho aquí dice, fíjense, es necesario efectuar estudios comparativos entre ambos acanalados con el suelo tipo del país a fin de definir su aplicabilidad. Es decir, del año 79 estamos esperando el estudio, digamos, para definir cuál acanalador de uso, ¿ya? ¿Ya? Eso, como comentario inicial. Mira, ¿qué es lo que dice? La presente norma deberá realizarse en el plazo de un año. Se murieron esperando que la revisaran. ¿No lo entendí mal? ¿O no es el Casa Grande, sino que el ACTM el que se usa en Chile? No, en Casa Grande, No, el Casa Grande. Que dice el empleo de este último. Ah, Casa Grande. o sea, este último no o sea, está vinculado no, en Chile. Sí, no es que no se utilice, ¿ya? Lo que pasa es que se suele utilizar más uno que el otro, ¿ya? Y de hecho, vamos a ver, ¿cierto?, en el video, que la ASTM de hecho no prohíbe usar el Casa Grande, sino que lo que recomienda es para un tipo de suelo usar uno y para otro tipo de suelo usar otro, ¿ya? Y efectivamente en Chile se trata de hacer así, se trata, digamos, de usar uno para un tipo de suelo y otro para otro tipo de suelo. Ya, alcance y campo de aplicación, ¿qué dice acá? Límite de líquido de suelos mediante método mecánico, ¿ya? ¿Qué es lo que es el método mecánico? Vamos a ver, ¿cierto? Que sí, es a través de un instrumento mecánico. Eso se trata, ¿no? En general se debe aplicar el método mecánico, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay otro método que se llama el método puntual, pero que en definitiva básicamente es como una situación particular del método mecánico, ¿ya? Yo esto no lo habría puesto en la norma porque confunde, ¿ya? Y además que tampoco tiene validez técnica, ¿ya? Es como para hacer una verificación, lo que se llama el método puntual, ¿ya? Así que nos vamos a centrar en el método mecánico, que es el que establece cómo determinar el famoso límite. Ahí está la definición, ¿cierto? Si alguien no la notó, límite de líquido, ¿cierto? Es la humedad, eso no hay que definirlo. Los límites de consistencia son humedades, ¿ya? Son límites de humedad, ¿ya? En este caso establece, ¿cierto?, el porcentaje de humedad de un suelo cuando está en la frontera entre el límite líquido y el límite blanco, ¿cierto? Entre su comportamiento líquido y blanco, lo que tratamos de explicar recién, ¿ya? Ahí aparecen, ¿cierto?, los implementos que se utilizan, aparatos, espátulas, cosas más o menos. Aparato de límite líquido, este me interesa, ¿ya? Porque aquí este es el aparato que se utiliza, ¿ya? Que también se le llama aparato de Casa Grande, ¿ya? Haciendo referencia también al acanalado. Es una especie de pocillo, ¿cierto?, metálico, de bronce. ¿Qué no muestra la figura? Es que la figura de la norma es súper esquemática, después en el video se va a ver mejor, ¿ya? Pero ahí está, ese. Quizá alguno lo ha visto, si ha tenido la oportunidad de estar en el laboratorio, ¿cierto? Tiene esta especie de pocillo de bronce que tiene un pivote ahí que le permite girar y tiene una base sólida con una manivela que permite, esa manivela permite ir girando y que esto se levante y después caiga. Ese es el famoso aparato, ¿cierto?, de Casa Grande que se conoce usualmente, que en este caso se le dice aparato de límite líquido. Ahí da las características técnicas que tiene que tener el aparato, ¿cierto?, la medida, el peso, ¿cierto? Después está el acanalador, ¿cierto?, que es una especie de instrumento, una herramienta que se utiliza, digamos, para usarlo en conjunto con el aparato de Casa Grande, ¿ya? Ahí vamos a ver cómo se utiliza. Y también está normado, ¿cierto? Si ustedes bajan, también les va a aparecer ahí. Ahí aparecen los dos. El aparato de Casa Grande, el acanalador de Casa Grande, es como una pequeña espátula,
¿ya? Plana, pero que tiene esa forma bien, ese bisel bien particular. Y el acanalador ACTM es este, ¿ya? Que es más parecido a una herramienta, ¿cierto? Que tiene ahí una especie de cilindro, o sea, de paralelepípedo, ¿cierto? Es como un rectángulo alargado, y tiene como esta parte en curva. ¿Ya? Ahí no se nota bien, pero en el video se ve bien como es. Ya esta es una parte curva, muy parecido, ¿cierto?, a una especie de cuchilla, pero más ancha, ¿ya? Y que tiene esa forma curva. Aquí tiene como una especie de filo, o sea, no es filudo, pero es donde llega la zona aguda, ¿ya? Todo muy raro, ¿cierto? Pero todo tiene un fin, digamos, para el ensayo, que está basado obviamente en la norma CT, ¿ya? Después las otras cosas son más o menos típicas, que son accesorias, ¿cierto? Recipientes, balanzas, probetas, ¿ya? Que son para manipular la muestra. Tamaño de la muestra, ¿cierto? Que lo decíamos recién. El tamaño de muestra recomendado, ¿cierto? Mínimo 100 gramos. ¿Ya? En general las muestras que se utilizan para determinar los límites de consistencia son pequeñas, ¿ya? No son grandes. No se necesitan tampoco, ¿ya? Y tiene que ser material fino, es decir, del suelo que yo tenga, porque yo puedo tener un suelo que no sea fino, pero tengo que tamizarlo para sacar el fino del suelo, ¿ya? Cualquier suelo que yo quiera, digamos, determinar su límite de consistencia, yo tengo que tamizarlo y separar el material fino del suelo que yo quiero analizar, ¿ya? Y ese es el que esa porción de material fino es la que se utiliza en el ensayo para determinar los límites de consistencia. No se utiliza el material grueso, ¿ya? ¿Por qué? Porque en definitiva quien le da la característica de consistencia a un suelo es el material fino, ¿ya? Eso lo habíamos visto en las clases anteriores. Y se entiende, ¿cierto?, por el material fino al que pasa por el tamiz número 40. ¿Ya? Esa parte, esa porción de la muestra o del suelo es el que yo utilizo. ¿Ya? Ahí, ¿cierto?, hablaba un poco de la calibración del aparato, ¿cierto? Ahí ustedes lo pueden ver después con calma si quieren, no voy a tener en eso. La verificación que hay que hacer, el acondicionamiento de la muestra, ¿cierto? Ahí podríamos hacer un comentario. La idea es hacer varios ensayos, ¿ya? No uno solo. Es decir, yo puedo tener una muestra pequeña, ¿cierto? Pero de ahí puedo extraer varias, ¿cierto?, porciones para hacer el ensayo, porque en realidad yo necesito muy poco material para hacer el ensayo, ¿ya? Y la idea es hacerlo varias veces, ¿ya? Con distintos grados de humedad. Porque eso después, ¿qué voy a hacer con eso? Voy a tener que graficarlo. Y al graficarlo, ahí voy a determinar, ¿cierto?, el límite de líquido que yo quiero, ¿ya? Entonces, eso es más o menos lo que dice ahí, ¿cierto? O lo que establece en general, que hay que ir humedeciendo las distintas muestras para ensayarlas con distinta humedad, ¿ya? Ahí está explicado el método mecánico, que es básicamente tomar el aparato de casa grande, calibrarlo, tenerlo listo. Ese aparato, como gira, ¿cierto?, y cae, yo le puedo calibrar la altura de caída. Yo puedo calibrar a cuánto cae, ¿cierto? Cuando yo giro la manivela, eso sube y cae. Esa caída yo le puedo calibrar qué altura puede llegar, ¿ya? Según la norma chilena, esa altura debe ser de 10 milímetros, de 1 centímetro, ¿ya? Es decir, sube un poquito y cae, ¿ya? Que más o menos en relación a lo que dice la STM también, ¿ya? Luego de eso, ¿cierto?, se acondiciona la muestra con la humedad que determinamos, ¿cierto? Una pequeña porción de muestra la humedecemos, que tenga cierta consistencia, que esté en estado plástico, ¿cierto? Y se pone sobre o dentro del aparato de casa grande, es decir, así, ¿ya? Así se pone. Con una espátula se introduce una porción del suelo, ¿cierto?, humedecido, y se enrasa, que quede horizontal. Una vez que eso está listo, se acanala. Es decir, la muestra, ¿cierto?, que va a ser como una especie de círculo dentro del aparato, se toma un acanalador y se le hace una canal, ¿cierto?, justo en la mitad de la muestra, de manera tal de que quede separada la muestra. Por eso se llama acanalador, porque hace un canal, ¿ya?
Y una vez que esté así, se empieza a girar la manivela y se hace que el aparato empiece a subir y golpear a una velocidad constante, ¿cierto? Me parece que la norma establece de 2 caídas por segundo o algo así. ¿Ya? Sí, 2 giros por segundo, de manera que golpee 2 veces por segundo. Y se va contando el número de golpes. ¿Hasta cuándo? Hasta que la ranura de la muestra se empieza a juntar. Porque como está en un estado plástico, al estar siendo golpeada se empieza a deslizar y se junta. ¿Ya? Cuando obviamente la ranura es extensa y en algún momento se va a juntar, cuando esa unión sea, ¿cierto?, cerca de 2 centímetros, se detiene el ensayo. ¿Ya? Cuando la ranura se haya juntado a una longitud de 2 centímetros, se detiene el ensayo. La CTM establece que es media pulgada, me parece. Bueno, ahí igual vamos a ver el detalle. ¿Ya? Pero una vez que se logra esa distancia, se detiene el ensayo y se registra cuántos golpes yo le tuve que dar a la muestra para que se juntara. ¿Ya? Después de eso se toma la muestra y se determina su humedad. ¿Cómo? ¿Cierto? Se mete al horno, ¿cierto? Se determina su peso antes y después de secar y se determina la humedad de esa pequeña muestra. Y se va anotando, ¿cierto? Esa muestra tenía tal humedad y necesita tantos golpes para que se juntara, ¿cierto?, la canal. Después se vuelve a hacer, pero con una cantidad de humedad distinta. ¿Ya? Es decir, se grafica la cantidad de humedad de la muestra y cuántos golpes necesité, ¿cierto?, para que se juntara ahí. Y básicamente eso es lo que se establece en el método mecánico. ¿Ya? Y ahí se calcula la humedad, ¿cierto?, se determina el número de golpes, lo que le dije recién, y bueno, aquí no estaba muy claro, ¿cierto? Ah, sí, ahí está. Se grafica. No sé si está muy claro de explicarlo, pero lo que se grafica básicamente es, ¿cierto?, el número de golpes y porcentaje de humedad. Entonces, no sé, pues usted va a tener una primera muestra con un porcentaje de humedad aquí, ¿cierto? Humedad 1 y le va a dar una cantidad de golpes. No sé, 10% de humedad, 15% de humedad y lo tengo con 20 golpes. ¿Sí? Después va a graficar 8, ¿cierto? Me parece que la norma establece que al menos tiene que ser 3. ¿Ya? Mal no recuerdo. Y les va a empezar a quedar una especie de puntos, ¿cierto?, o una nube de puntos que establecen, ¿cierto?, o deberían establecer claramente una recta. ¿Ya? Entonces, cuando usted tiene una cantidad de puntos suficiente para poder trazar esa recta, usted la traza. ¿Ya? Y después, según la norma, usted busca la cantidad de golpes igual a 25. 25 golpes. Es decir, con 25 golpes, ¿qué humedad debiese tener esto? Y ese es el famoso límite líquido. ¿No? La humedad para el cual yo obtengo 25 golpes en el aparato de rezagrado. ¿Ya? Siempre es una recta. Si no es una recta, está mal. O sea, en la práctica, lo más probable es que no te dé exactamente los puntos así súper alineados. Lo que pasa es que lo que te va a dar un punto por aquí, quizás otro te va por allá, otro por aquí, pero todos van a estar como en torno, ¿cierto?, a una recta, y ahí también se utilizan ciertas aproximaciones matemáticas, ¿ya?, para obtener una recta lo más próxima posible al punto. ¿Ya? Eso también es una técnica matemática que no sé si alguna vez la han visto, que se llama correlación. ¿Ya? Cuando tú tienes una nube de puntos, ahí no hay ninguna recta que pase por todos los puntos, pero sí puedo encontrar una recta que esté lo más cercana posible a todos los puntos. ¿Ya? Es decir, que es la más representativa de esa nube de puntos. ¿Ya? Es el mismo principio. ¿Ya? Obviamente es un proceso matemático que lo puede hacer incluso el mismo Excel.
ustedes tienen ciertos puntos, el mismo Excel les puede trazar una correlación, una recta de correlación. ¿Ya? Y con eso, ¿cierto?, determinan para los 25 golpes cuál es la humedad que le correspondería, y ese es el famoso límite líquido. ¿Ya? Siempre es el 25. Sí. Eso está recién la manda. Ahí, por ahí. Ok. Expresar el límite líquido del suelo como la humedad correspondiente a la intersección de la curva del flujo con la abscisa de 25 voltios, aproximando al extremo. Acá este gráfico, bueno, la norma dice que también tiene que ser semilogarítmico, es decir, que este de acá se tiene que graficar el logaritmo de los golpes. ¿Ya? Pero usted igual puede encontrar plantillas donde no es logarítmico, ¿ya?, que es lineal. La norma establece que debería ser logarítmico, pero en definitiva al final se puede obtener igual el resultado, independiente si uno grafica lineal o logarítmico. ¿No? ¿Se entiende más o menos el procedimiento? Este es un procedimiento ideal para hacerlo en laboratorio. Lamentablemente no tenemos el equipo que se haga. Sí, Por lo está, menos yo no lo vi. ¿está el Casagrande? ¿Sí está? Sí, sí, No lo vi. Voy a tener que ver si funciona. ¿Pero cuánto era? Uno. No, como 3 o 4. ¿Sí? Cuando sacamos la pesa que estaba arriba, por ahí andaban esos Casagrandes con la pesa. Bueno, cuando vayan a laboratorio voy a echar una mirada a ver si están en condiciones para poder tratar de hacer este ensayo. ¿Vale? Que también no es tan difícil de hacer. Profe, y el acalarador ASTM, ¿en qué se diferencia con el ASTM? Porque cuando yo sigo informes, todos son con acalarador ASTM. Sí. Fíjate, esa respuesta justamente traje un pequeño video que trata de explicar un poco el ensayo también. Y no sé si se escucha nada. Ahí establece lo que la ASTM define, ¿cierto? Que es lo que dice, para un tipo de suelo se recomienda el ASTM, para otro tipo el Casagrande. Pero es una recomendación nomás, ¿ya? Porque si uno decide utilizar un solo canalador para todos los tipos de suelos, tampoco está como prohibido en realidad. Avísenme si se escucha y si se ve. ¿Se escucha como los patentes? Este es un laboratorio no chileno, ¿no? Me parece que es peruano. Pero explican en general bien los procedimientos, por eso lo traje. Hay unas cosas que las pasan medio rápido, esas las podemos detener y comentar. Déjenme ver si puedo. ¿Cuál es el pico? Para que funcionen estas cosas, sí. Es el pico. En esta oportunidad vamos a realizar los ensayos de límite líquido y límite plástico. Para comenzar vamos a identificar lo que son los materiales. En primer lugar tenemos el bloque de la muestra inalterada de suelo vacío. Luego vamos a disgregar una pequeña porción de la muestra del bloque en esta muestra, como podemos ver. Después de esto vamos a meter a lo que es el horno con un mínimo de 12 horas a 24 horas como máximo se tiene que hacer el secado de la muestra. En 24 horas tenemos esta muestra seca, para las cuales vamos a comenzar a triturar con el mortero y luego va a tener que pasar por la malla número 40. Ahí es para ir precisando una cosa. Ahí se equivoca al decir que está triturando, ¿ya? Porque eso no es triturar, lo que se hace es que se disgrega, ¿ya? Porque cuando se seca una muestra puede ser que queden terrones, ¿ya? Obviamente yo quiero todo bien disgregado para poder tamizarlo, ¿ya? Entonces eso es lo que se hace con un pequeño mortero, no es triturar la piedra, porque no, la idea no es romper los granos, sino que es separarlos, ¿ya?
finalmente una pequeña porción de esta muestra. El tamiz número 40, que supuestamente esta muestra ya es la que ha pasado por este tamiz. Luego tenemos la piseta que gradualmente vamos a ir mezclando. Fíjense que el tamaño de la muestra es súper poco. Es solo el fino del suelo, nada más, ¿ya? Que es justamente el que pasa por el tamiz 40. Con agua a la muestra para obtener finalmente esto, que es necesariamente para el ensayo límite líquido. Tenemos la copa de Casagrande, formador de bronce, que es usado para suelos. Ahí está, es el aceteno, ¿ya? El que tiene en la mano. Fíjense lo que dice. Cohesivos y el formador de plástico para suelos limosos arenosos, ¿no? Copa de Casagrande, formador de bronce, que es usado para suelos cohesivos y el formador de plástico para suelos limosos arenosos, ¿no? Espátulas. Para el suelo cohesivo, ¿cierto? La SDM, ¿cierto? Dice que este es el mejor, el del ACT. Para los suelos, ¿cierto? Más limosos, ¿cierto? Que no tienen tanta, digamos, cohesión, es el de Casagrande. Eso es lo que recomiendo, ¿ya? Para aplicar justamente la muestra en la copa de Casagrande, recipientes y las tapas que se usan justamente para ponerlos al momento de sacarlo del horno, ¿no? Para que no entre, bueno, necesariamente humedad del medio ambiente, ¿no? Y el mortero, donde trituramos esta muestra que sacamos del suelo inalterado, trituramos y posteriormente pasábamos al tamiz número 40. Ya, para empezar con el ensayo de límite líquido, primero tenemos la cuchara de Casagrande, tenemos que calibrarlo con el ranurador metálico. Los tornillos, bueno, tienen que estar un poco sueltos para ajustarlos. Está calibrando la altura de caída. Con la... Que justamente el cancelador CTM, ese cuadrito que tiene atrás, tiene una altura justa, digamos, para calibrarlo, por eso lo pone abajo. Profesor, el módulo anterior con la profe Maritza, ¿cómo se llama la profe? Sí. Tuvimos todas sus clases en el laboratorio y hubiese sido bueno quizás que se fuese pasando la norma porque ella pidió el laboratorio y tener las cosas al ladito para ir asociándola al tiro. No sé si se puede hacer eso. Sí, lo que la pasa otra es que lamentablemente los sábados el laboratorio está ocupado. Ya. Bueno, con ella siempre en las clases ella. Pero las otras clases podríamos hacerlo ya. Sí. Pero los sábados igual tenemos clases con ella. Sí, lamentablemente todos los sábados ya tienen, alguien se aseguró el laboratorio todos los sábados de la mañana. Sí, estamos sonados. ¿Ya? Pero las otras clases sí, me parece que es buena idea. Lo que pasa es que tenía el temor de que no todos estuvieran cómodos en el laboratorio. Pero hicimos toda la clase ya, o sea, todo el módulo. Segundo, a la altura del ranurador de 1 centímetro. Una vez que esté calibrado y tenga la altura de la cuchara de 1 centímetro, ajustamos los tornillos y ya nunca más lo volvemos a presionar ni vigilar, ¿no? Nos percatamos que esto esté reseteado, es opcional en sí, podemos también hacer conteo de golpes con... No todos los aparatos de Casa Grande tienen un contador digital, de hecho la mayoría no lo tienen, porque en realidad también no es necesario si hay cosas de contar los golpes. Manualmente. Y bueno, tenemos acá la muestra, la espátula y comenzamos a presionar con la espátula o añadirlo a la cuchara, siempre tratando de que la muestra sea de manera horizontal, ¿no? Hacemos uso de la pinceta para agregar un poco de agua y seguimos mezclando con la espátula en el recipiente. Una vez que ya tengo una consistencia ya trabajable para iniciar el ensayo, es el momento que ya agregamos a la cuchara de Casagrande, ¿no? Con la ayuda de la espátula agregamos material y presionamos de manera de obtener una muestra horizontal, ¿no? En la cuchara. Una vez que ya tenga una muestra necesariamente homogénea y de manera horizontal, vamos a proceder también a emplear el rotulador de bronce. Colocamos el rotulador y de manera hacia arriba
es que hacemos, ¿no?, una ranura en la muestra arcillosa. Iniciamos el contador. Tenemos que ver la cantidad de golpes entre la ranura que cierre apertura media pulgada o 12.7 milímetros o 12.3 milímetros. Bueno, tenemos 34 golpes, ¿no? Tomamos una muestra necesariamente justo en la zona donde se ha cerrado la media pulgada, y esta muestra, bueno, se puede medir también con la parte del reanudador, que es aproximadamente media pulgada, ¿no?, o 12 milímetros. Bueno, usamos nuestro primer recipiente, que ya debe estar pesado. A continuación vamos a apuntar el peso del recipiente número 18 como primera muestra, ¿no? En este caso son 36.90. Ahí dice que la distancia del acanalado es media pulgada. Eso es lo que establece la CTM, pero la norma chilena no establece eso. Me parece que la norma chilena dice 10 centímetros, 10 milímetros. ¿Ya? Entonces hay pequeñas diferencias que hay que ir más o menos contrastar. 3 gramos. ¿Cómo? La canal, ¿qué hace? ¿Cómo? ¿De cuánto es la medida de la canal? ¿La canal se hace en todo el ancho del muestra? No, la medida... El ancho. ¿El ancho? No, pues el ancho del aparato que hace grande. O sea, perdón, de la No sé canal. cuánto, Debe ser, no me acuerdo la medida exacta, la norma se puede ser, déjame ver si sale esa medida. Ahí está, me parece que son... 20 milímetros de ancho. No, este ancho, ese. 13,5 milímetros. No. Eso debe ser más o menos. El ancho de la parte superior, sí. Como va en bisel, va anotado. Sí, tomamos una muestra justamente en la parte donde se ha cerrado, ¿no?, que son aproximadamente ya marcadas, ¿no?, y es la que vamos a meter al horno, ¿no? Y volvemos a pesar para determinar el contenido de humedad una vez que después se coloque en el horno. Sí, difícil. Este es nuestro formato supuestamente para el ensayo de límite líquido. La primera muestra hemos obtenido 34 golpes. Fíjese que ahí tienen solo tres muestras. Creo que yo le decía recién, me parece que en la norma chilena también parece que son mínimo 3. Uno puede graficar más si quiere, ¿ya? Pero supone que con 3 ya podría obtener una curva, o sea, una recta. En el recipiente número 18 hemos pesado el recipiente y el recipiente más la muestra. Ahora, supuestamente vamos a usar otro recipiente, número 40, para el cual ya tenemos su peso solo, y vamos a agregar un poco más de agua a la muestra para obtener una menor cantidad de golpes. Hacemos uso de la espátula para mezclar la mezcla. El agua se le agrega indiferente, ¿no? No se mide. Sí, lo que hay que poner atención sí, es tratar de que obtener valores antes y después del límite líquido. Eso quiere decir que tienes que tratar de que tu muestra efectivamente esté plástica, pero también tienes que tratar de ensayar una que esté en una condición ya menos plástica. Más de 25 golpes o menos de 25 golpes. Claro, esa es la idea, que obtengas, ¿cierto?, una muestra que tiene menos de 25 y esta más de 25 al menos, ¿no?, para que este valor te quede intermedio. Para introducir en la copa de pasada. Ahí lo hacen al revés, sí, de la norma chilena. La norma chilena establece que uno tiene que ir ensayando las normas de más húmeda a más seca. Aquí lo hacen al revés, de más seca a más húmeda. Con la ayuda de la espátula añadimos mezcla de la cuchara. Y creo que es más simple hacerlo así, porque uno va humedeciendo la muestra. Y como en el primer hacerlo al revés es más costoso porque tienes que ir secando la forma muestra. horizontal para poder emplear el saludador de bronce.
ya obtenida la muestra de manera horizontal. Utilizamos el ranudador para obtener, ¿no? El ranudador igual de la misma manera, ¿no? Hacia la parte superior. La norma chilena tampoco dice, bueno, la CDB tampoco especifica decir cómo usar el acantalador, ¿no? Manual. Porque ahí lo usa hacia arriba, se hace por eso, se hace media pulgada, ¿no? 23. Bueno, ahí vemos que en 23 golpes se ha cerrado de nuevo. Bueno, vamos a tomar una muestra y pesarlo. El recipiente más la muestra. Exactamente en la parte donde se acerca, ¿no? Que es aproximadamente media pulgada. A continuación vamos a pesar esta muestra y apuntamos en nuestro formato. Son 53.35 gramos, 36. Introducimos al horno aproximadamente mínimo 12 horas y máximo 24, ¿no? En 110 grados. ahí como que se entregan del video y lo hicieron más rápido, ¿no? Ahí está. Después, ¿Alcanzaron a leer, no? Sí. Sí, básicamente lo que establece es que se ensaya con una muestra más, ¿cierto? Se determina la humedad. está frío, las muestras, vamos a volver a pesar. Las muestras secas, que obtenemos el resultado, 52.12 gramos, tomamos los apuntes. Y la segunda muestra, número 40, igual que la muestra seca, que es 48.14 gramos. Y la muestra, la tercera, que es 50.0 gramos. 69 gramos. Bueno, los pesos saben que son para determinar la humedad, ¿no es cierto? Primero empezamos húmedo y después seco y con eso determinamos la humedad, básicamente eso. ¿Ya? Y eso lo que se significa, ahí una gráfica media rústica, porque es de laboratorio, ¿cierto? Se hace ahí mismo de laboratorio. Esto después se pasa, digamos, al computador una planilla, ¿cierto? Más formal. ¿Ya? Pero básicamente, ven que ahí se tuvieron los 3 puntos, ¿cierto? Se trazó una gráfica así, perdón, ese no es punto, este y este. Esos 3 se obtuvieron. Ahí se trazó una línea que trata de estar lo más cerca posible de los 3 puntos y después se determina dónde corta el 25. ¿Ya? Obviamente eso se tiene que hacer con mayor precisión, ¿cierto? En el computador para determinar bien cuál es esa humedad. ¿Ya? No había mucho presupuesto, el laboratorio más barato. No, lo que pasa es que el laboratorio se hace así porque, o sea, que eso se hace ahí mismo, cuando se determinan los valores en la misma cartilla. Si ustedes miran, abajo había un gráfico que es para hacerlo a mano. Eso después se traspasa a gabinete, digamos, ¿ya? Se pasa, digamos, a la parte, digamos, de oficina que tiene que hacer los informes, tomar información y lo hace más formal, ¿ya? Pero en general en el laboratorio todo se registra a mano, ¿ya? Y después eso se procesan los resultados posteriormente. Ya, eso es con el límite líquido. Queda más o menos claro, ¿no? Entretenido, no es tan difícil. Lo otro, ¿cierto?, es el límite plástico, ¿ya? Que es más simple, mucho más simple, digamos, que el límite plástico, ¿ya? Si consultamos esta norma, ¿cierto?, vamos al alcance y campo de aplicación. Ahí dice muy, ¿cierto?, sucinto, muy breve, que es un procedimiento exclusivamente para determinar el límite plástico y índice de plasticidad. Así es. Ahí aparece la definición del límite plástico, ¿cierto?, en concordancia con lo que habíamos hablado, ¿cierto?, es esta humedad, ¿cierto?, que me da la transición entre comportamiento plástico y semiplástico, ¿ya? Y aquí no se utiliza ningún aparato especial. ¿Perdón? ¿Ahí?
utiliza ningún aparato especial como en el límite líquido, ¿ya? Solo, digamos, los aparatos típicos de un laboratorio. Lo único que quizás puede ser diferente es que se utiliza una placa de porosa, usualmente de un vidrio poroso, ¿ya? Que lo que busca es tener la capacidad de ir quitándole humedad a una muestra cuando se amasa sobre esa placa, ¿ya? Pero no tiene ninguna característica muy especial. ¿Ya? Ahí está la superficie amasada, es una placa de vidrio esmerilado, dice acá, ¿ya? Que básicamente tiene que ser un vidrio poroso. Balanzas, probetas, ¿cierto? Lo que se busca entonces, bueno, acondicionar la muestra significa que tenemos que hacer lo mismo, es decir, tomar el material fino, lo mismo de la misma muestra que se hace el límite líquido, de esa misma muestra, esa bolsita que se mostraba en el video. De ahí mismo yo tomo, ¿cierto? Puedo tomar otro tanto de muestra y humedecer, ¿ya? Y la idea igual es determinar distintos grados de humedad. Y ahí está el ensayo, así de simple. Se toman pequeñas muestras en esas cantidades recomendadas. Y lo que se hace es que se amasan. Eso es lo que se hace. Es decir, se toma una pequeña muestra con humedad, ¿cierto? Más o menos como plasticina, ¿cierto? Y se empieza a amasar sobre el vidrio, ¿ya? Y se empieza a hacer una especie de cilindro, ¿cierto? Con los dedos del operario, así de simple, ¿ya? De manera tal de conseguir una especie de cilindro alargado de diámetro 3 milímetros. ¿Ya? Eso es chiquitito, ¿ya? Y hasta conseguir ese diámetro. Si se consigue ese diámetro, ¿cierto? Y el material aún está en estado plástico, se vuelve a hacer, ¿ya? Se vuelve a doblar, ¿cierto? Se vuelve a hacer, se amasa y se vuelve. De manera tal de que va perdiendo humedad en el proceso, ¿ya? Y en algún momento ese cilindro va a empezar a agrietarse. Ese es el momento en el cual se supone llega al límite plástico, ¿ya? Cuando perdió una cantidad de humedad tal que el cilindro empiezan a aparecerle fisuras, ¿ya? Y eso se deja ahí y se pone en un recipiente y se pesa, ¿ya? Se pesa para obviamente determinar su humedad, ¿ya? Y así no se grafica ni nada. Lo que se hace es que se hace, al menos la norma dice que se debe hacer por lo menos 3 veces, 3 muestras. Y se determina el grado de humedad con el que quedó ese pequeño cilindro, ¿ya? Y se determina el promedio de las muestras, ¿ya? Se supone que todas las muestras deben tener más o menos la misma humedad, porque es el mismo suelo, ¿ya? La misma humedad para el cual, digamos, se llega a fisurar el cilindro. Y después se saca un promedio y ese es el límite plástico. Pero esto es todo a la visual del operario, depende del operario, no Así es es. algo que sea exacto. No es tan preciso como otros ensayos, sí. Así Pero requiere mucha práctica. es. Sí, usualmente los laboratoristas que hacen este tipo de ensayos son laboratoristas que tienen alta experiencia. Se prefiere así para evitar, ¿cierto?, lo más posible que haya demasiada variación. Siempre cuando hay cuando está a la mano de las personas, ¿cierto?, el error humano que se dice, siempre hay posibilidad de variación, ¿cierto?, por el factor humano, ¿ya? Entonces, en la medida que ese factor humano tiene alta experiencia, se reduce la posibilidad de errores. Pero así lo establece la norma chilena. Bueno, y así lo establece la SLM también, ¿ya? Así de simple, ¿ya? ¿Ya? Y ahí está, ¿ven? El promedio de las 3 muestras de humedad, ¿cierto?, determina lo que se llama el límite plástico. Y después, con ese valor se calcula el límite de plasticidad, límite líquido menos límite plástico. Así de simple, nada muy elaborado el límite plástico. Aquí sí que no sé si tenemos una... Bueno, pero no para el término académico no es necesario que tengamos un vidrio poroso, tal como dice la norma, se puede hacer en cualquier superficie. En definitiva, lo que se busca es que vaya perdiendo humedad. Se supone que el vidrio poroso lo hacen más rápido, por eso es
más fácil hacerlo, pero se puede hacer en cualquier contexto. Bien, eso. No les voy a poner la otra parte del video que habla del límite plástico, quieren verlo. Igual es un poco diferente porque ahora vamos a realizar el límite plástico con el residuo del límite líquido que nos sobró. Los equipos a utilizar son el vidrio poroso, recipiente, y así mismo tenemos la balanza, igualmente tenemos el horno. Tomamos una muestra pequeña que vamos a hacer unos rollitos o bastones, aproximadamente de 3.8 el diámetro, y hasta poder identificar la fisura. Acá llegamos a tener la fisura, entonces observamos acá que hay fisuras. Acá el recipiente previamente ya se pesó, ya tomamos la anotación de pesos, y entonces podemos acumular un promedio de 6 gramos que vamos a pesar en la balanza los 6 gramos. Ya, vamos a pesar. Ahí es diferente, porque ahí lo que hacen es que tratan de hacer tantos bastones como para obtener 6 gramos, ¿ya? Eso es un pesaje. Después hace lo mismo con otros bastones hasta obtener 6 gramos, ¿ya? Qué bueno lo que establece la STM, pero la norma chilena no es más simple. Es como decía, se toman 3 bastones nomás y se determina la medida y se promedio. Aquí igual sacan el promedio al final de los 3. Un poquito más elaborado. Tienes 8 eso. Sí. Vamos a apuntar en los 20 gramos, si tiene un promedio de 20-49. Sí. Y luego vamos a poner en el horno. Y igualmente a una temperatura de 110 grados. Nuestras secas que tomamos, 18.76 gramos. Nuevamente apuntamos los datos. Y de la segunda, que es el W1, que es una muestra, que es 17.93 gramos. Ahí, aquí hacen solo 2 ensayos, ¿no? La norma chilena dice que debe ser 3, ¿ya? Y ustedes no se alcanza a ver, ¿no? Se parece bien. Estos dos valores finalmente se promedian, y es lo que se establece como límite plano, ¿ya? En el caso de la norma chilena serían 3. Ya, eso. ¿Qué les parece? Nada muy difícil, ¿no?